como dijo en Corintios, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Jesús ya resucitó y se presenta entre los discípulos o sus apóstoles. Verso 34, lo voy a leer. Lucas 24, verso 34. Recuerden, contéstense la pregunta, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Dice el verso 34. Ellos decían, ha resucitado el Señor verdaderamente. Y se le apareció a Simón. Verso 35. Entonces ellos contaban las cosas que les habían sucedido cuando iban en el camino y cómo había sido conocido de ellos cuando partió el pan. Verso 36. Entre tanto que ellos hablaban estas cosas de los que le habían sucedido, él llega y se pone en medio de ellos y les dice, paz a vosotros. Verso 37. Entonces ellos se espantan y se asombran y pensaban que veían espíritu. Observen bien lo que decía Corintios 15, cuerpo espiritual. Pero llega aquí Jesús y dicen, se presentan ellos y ellos piensan que ven espíritu. Verso 38, pero Jesús les dice, ¿por qué están turbados y por qué piensan esto en sus corazones? Verso 39, miren mis manos y miren mis pies, que yo mismo soy. Toquen y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Este es el asunto. ¿Por qué con Primera de Corintios dice, serás cuerpo espiritual en la resurrección? Y aquí me dice que él no es espíritu, que tiene carne y huesos, y que les dice toquen. Entonces hay un problema en el concepto. No es lo mismo espíritu que cuerpo espiritual. Y eso es lo que vamos a tratar de entender. Dice el verso 40, diciendo esto, les muestra las manos y los pies. Y todavía no creyendo, a pesar de que se los muestra, les dice, ¿tienen algo que comer? Verso 42, entonces ellos le otorgan parte de un pez asado y un panal con miel. Él lo toma y come delante de ellos. Recuerden, ¿con qué cuerpo resucitan? ¿Y cómo resucitan? Son las dos grandes preguntas. Y entonces vamos a seguir leyendo. Quiero explicarles cómo resucita un muerto. Pero para eso les voy a pedir que vuelvan a abrir en un evangelio, en el de Juan capítulo 20, verso 24. Dice así, la plática de Jesús con Tomás, que ustedes la mayoría lo han escuchado. Verso 24, dice así, pero Tomás, uno de los 12, el que le dicen el Dídimo, no estaba cuando Jesús vino a ellos. Verso 25, pero ya que lo ven, le dicen ellos, los otros discípulos a Tomás, al Señor ya vimos. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no les creo. Entonces, fórmense una idea ustedes, ¿qué cuerpo es el que resucitó? De tal manera que Tomás quiere ver algo que hizo en sus manos y en su costado. Analícenlo ustedes. ¿Qué cuerpo es el que resucitó? Dice el verso 26. 8 días después, ahora otra vez reunidos los discípulos dentro y con ellos Tomás, vino Jesús con las puertas cerradas, se pone en medio y les dijo, paz a vosotros. Verso 27. Le llama a Tomás y le dice, Tomás, mete tu mano aquí, tu dedo, fíjate en mis manos, alarga tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino fiel. 28. Entonces Tomás le dice así, Señor mío
y Dios mío. Jesús 29 dice, Jesús le dice, porque tú me has visto, Tomás, me crees y crees. Bienaventurados los que no ven, los que no vieron y no creyeron, perdón. Observen ustedes la resurrección, el cuerpo espiritual. Pero ¿cómo se hace una resurrección? Los profetas nos dieron el cómo, y les voy a pedir a ustedes que abran su escritura, su Biblia, la que ustedes tengan, en el profeta Ezequiel, capítulo 37. Observen ustedes cómo se efectúa una resurrección. Este credo no está basado en suposiciones, sino en el sentido estricto de la letra. Así creo yo, como lo dice aquí, Ezequiel 37. Lo voy a leer. Este capítulo habla de la casa de Israel. La casa de Israel, las tribus que fueron muriendo, perecieron. Observen ustedes, verso 1. El profeta Ezequiel es el que está protagonizando esta profecía. Dice así: y la mano de Jehová fue sobre mí, y me sacó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un campo que estaba lleno de huesos. Verso 2. Me hizo pasar cerca de los huesos alrededor, y aquí eran muchos huesos sobre la superficie del campo, por cierto secos en grande manera, tan secos, se ve que llevaban mucho tiempo. Verso 3, y díjome, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Le pregunta a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Yo le dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Verso 4, me dice Jehová, profetiza a estos huesos y diles así, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Verso 5, entiendan, así ha dicho el Señor Jehová a estos huesos. 2 puntos, y ahí viene, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Pero observen esto, hago entrar espíritu en vosotros, espíritu en todos y viviréis. Verso 6. Y vean cómo se efectúa la resurrección. Pondré nervios sobre ustedes. Haré subir sobre ustedes los huesos, haré subir carne. Después los cubriré de piel. Y después pondré espíritu en ustedes y vivirán. Sabrán que yo soy Jehová. Verso 7. Ezequiel dice, yo pues profeticé como me mandó. Pero cuando yo profetizaba, dice, hubo un ruido mientras yo profetizaba hablando. He aquí, temblaba. ¿Por qué? Porque hueso se acercaba a su hueso correspondiente. Verso 8. Miré y he aquí, ya después de que se acomodaban huesos, he aquí, yo vi nervios. Y después subió carne. La carne es el músculo. De hecho, ustedes lo que comen con las carnes normalmente es el músculo. Entonces subió carne. Y después de que ya subió carne, los cubre con piel encima. Pero no había espíritu. Verso 9. Y díjome el Señor Jehová, profetiza al espíritu, hijo de hombre, profetiza. Dile al espíritu, no dice que vengan todos los espíritus. Jamás dice eso. Solo dice espíritu. Dice, profetízale al espíritu. Así ha dicho el Señor Jehová, espíritu. Ven de los 4 vientos. Observen bien. El espíritu está en los 4 vientos. Sóplenle a los muertos y vivirán. Verso 9 dice, y me dijo, profetiza al espíritu, profetízale, hijo de hombre, dile al espíritu,
Así ha dicho el Señor Jehová. Y aquí viene, espíritu. Ven de los cuatro vientos y soplan los muertos y vivirán. Observen bien, no llamó a espíritu de Juan, espíritu de Fernando, espíritu de Pedro, espíritu de tal, espíritu de tal, espíritu de tal. Uno solo, un solo espíritu con localización precisa. Un espíritu en cuatro vientos. Y les sopla a todos y viven. Verso 10. Yo profeticé como me había mandado, y vino y entró espíritu en ellos, y vivieron. Se mantuvieron sobre sus pies. Era tanta la gente como un ejército grande en extremo. Verso 10. Como yo les decía, esta profecía está dada al pueblo de Israel, a la casa de Israel propiamente. Díjome luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secan y pereció nuestra esperanza y somos del todo muertos. Así era la esperanza que tenía el pueblo de Israel en la casa de Israel en un determinado tiempo de su historia. Verso 12, por lo tanto profetiza y diles, así ha dicho el Señor Jehová, he aquí, yo abro tus sepulcros, pueblo mío. Le está diciendo Jehová a la casa de Israel, yo te voy a hacer subir de las sepulturas y te voy a traer al país de Israel. Y cuando eso sea, dice, sabrás que yo soy Jehová, cuando yo abro vuestros sepulcros y te saque de tus sepulturas, pueblo mío. Verso 14, Jehová dice, yo pondré mi espíritu. No está diciendo el espíritu de Pedro, el espíritu de Juan, el espíritu de Tiburcio, el espíritu de tal. Les está diciendo Jehová, voy a poner mi espíritu en ustedes, hablando en singular, no en plural, y reviven, y es decir, viven todos ellos. Dice el verso 14, pondré mi espíritu en ustedes y vivirán, y yo les haré descansar sobre su tierra. Y cuando eso suceda, ustedes sabrán que Jehová, yo lo hablé, dice Jehová. Este es el ejemplo de una resurrección. ¿Y de dónde viene el espíritu? Para darle vida a todos. Entonces, el concepto que se maneja de cuerpo espiritual, hay algo que está errado. Es el concepto. No es el término cuerpo espiritual, sino el cómo entiendo el cuerpo espiritual. Sigamos leyendo. Isaías capítulo 26. ¿De dónde vienen los muertos? 26, verso 19. Isaías 26, verso 19. Otra profecía, pero ahora no a la casa de Israel, sino a la casa de Judá. Dice el verso 19, le dice a Judá, tus muertos van a vivir, junto con mi cuerpo muerto, lo está diciendo el profeta, van a resucitar. Y les dice, despierten. Ya habíamos explicado en otro de los videos que están muertos en los sepulcros, pero a esta muerte se le llama están dormidos. Dice, despierten y canten moradores del polvo. Si yo preguntara, ¿dónde mora un muerto? La respuesta estricta es esta, en el polvo, porque lo dice el profeta. Despierten y canten moradores del polvo, porque tu rocío, cual rocío de las hortalizas, dice, y la tierra echará todos sus muertos. Tratamos de comprender una resurrección. Vamos a otra cita. Juan capítulo 5, verso 28. Por eso el Señor Jesús decía en el verso 28, dice así, Jesús dice y habla, no se sorprendan de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz del Hijo de Dios. Verso 29. Los que hicieron lo bueno, es decir, los que hicieron bien, saldrán a resurrección para vivir, pero los que hicieron lo malo, resucitarán para ser condenados y recibir una paga. No me voy a meter en esto, porque no es el objetivo del tema. No importa qué hayamos hecho en nuestra vida anterior, todos cometemos errores, todos hemos hecho el mal.
Lo importante es que dejes de hacerlo y busques a Dios y a Jesús, y Él te promete esto: cambiar la condenación que nosotros acarreamos para vivir después de la resurrección. Si a alguien le interesa estos videos o quiere saber más acerca de lo expuesto, puede contactarnos a la página de Facebook o YouTube y nosotros con gusto nos pondremos en contacto con ustedes. El propósito de este estudio es crear esperanza en las personas que han perdido familiares, de que sus familiares han de resucitar, y también crear esperanza en ellos mismos para cuando nos toque a nosotros bajar al sepulcro. No es el deseo, pero a final de cuentas no podemos evitarlo. Espero que Dios les dé consuelo a sus corazones y con todo gusto si desean contactarlo. No juzgamos en relación a si nuestra vida ha sido mal o bien en los años que tenemos viviendo o que Dios nos ha dado. No es la intención, sino yo que pudiera yo juzgar a alguien, si al final de cuentas todos hacemos lo malo, todos hemos hecho algunas cosas malas en nuestra vida, y el interés o el propósito de esto es reflexionar y tener esperanza en lo que Dios promete. A final de cuentas, la resurrección es una promesa de nuestro Dios y de su Hijo. El propósito de la resurrección, aquí lo estudiaremos en otro video para saber qué es lo que quiere Dios de nosotros en un futuro. Que Dios les bendiga. Gracias.